Muchas gracias. Discúlpeme, por un tema de señal, voy a presentarme con la cámara prendida, ¿ok? Y luego procederé a hacer la cámara para tener un poco más de velocidad. Eh, Muy bien, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Figueroa. Eh, y hoy vamos a realizar un taller práctico sobre IA generativa para finanzas con enfoque muy específico, básicamente detección y simulación de fraudes usando datos sintética, ¿ok? En Python. ¿Y por qué este tema, básicamente? Porque este tema es muy crítico hoy en día, porque el fraude financiero no solamente sigue existiendo, sino cada vez se vuelve más sofisticado y más técnico, ¿no? Además, las instituciones financieras es básicamente donde más se enfrentan problemas y también donde más se puede decir que más invierten hoy en día, ¿no? No siempre pueden compartir datos reales por razones de confidencialidad, sino también un cumplimiento de normativa. Entonces, muchas veces el fraude o el riesgo también hacia el fraude no solamente se da en flagrancia, como se puede decir, sino también básicamente se vuelve como una data oculta dentro de las bases de datos, ¿no? Que es básicamente el punto del análisis de ciencia de datos. Entonces, y obviamente todo extrapola ya hacia inclusive hasta un cumplimiento normativo, hasta legal, se puede decir, ¿no? Entonces, la IA generativa, de todas maneras, está abriendo el paso para abrirnos nuevas soluciones, ¿no? Para crear datos. En otras palabras, también para poder simular datos, otras palabras, ¿no? Datos falsos, pero con características idénticas a los datos reales, ¿ok? Y para entrenar modelos de forma segura y efectiva. En otras palabras, la idea es obviamente simular casos sino también poder simular casos básicamente para poder también tener o generar más habilidad para la toma de decisiones a futuro, ¿no? Que es un punto muy vacío ahora o muy en crecimiento, muy en entrenamiento ahora en las organizaciones. ¿Ok? Voy a dejar de compartir mi cámara para tener un poco más de velocidad. ¿Ok? Listo. Ahora, ahora un detalle en especial, que les puedo decir es que eh, una pregunta retórica es si alguien ha trabajado en proyectos de fraude o riesgo financiero, posiblemente sí, o qué retos se encontraron al acceder a datos reales. De repente puede ser una pregunta de repente un poco muy subjetiva, ¿no? O de repente una pregunta un poco muy eh, imposible de que haya sucedido por un tema de seguridad de las empresas. No suelen ventilar data tan, eh, tan sensible que logre comprometer a sus clientes, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, está habiendo demasiado fraude, inclusive mucha ventilación de data personal de muchos de los clientes hacia el mundo del mercado negro, ¿no? Realmente eso es también muy peligroso. Entonces, un punto que sí es para decirles, por ejemplo, es que nosotros básicamente lo que queremos hacer es detección y simulación de fraudes con data sintética. Data sintética se refiere obviamente a data falsa o data que es pocamente eh, data irreal, ¿no? Que nos permita, como les comentaba al inicio, generar modelos que nos permitan tomar decisiones, ¿ok? Entonces, una imagen conceptual es usar redes generativas utilizando data financiera. Y acá no le voy a poner, para hacer un poco más fácil la vista, no le voy a poner el modo presentación, discúlpeme por favor, para poder utilizar el programa Microsoft Basic Code, o Visual Basic Code, perdón. Ok, entonces acá vamos a ir modelando poco a poco todos los ejemplos que les voy a ir dando aquí. Ok, entonces yo les estoy dejando acá los códigos ya prácticamente hechos, simplemente es para que ustedes más o menos vean qué tipo de ejemplos se pueden crear a partir del Python. Ok, y obviamente todo bajo el enfoque de las finanzas. Ok, pero acá obviamente no me voy a referir en el tema del Python, no me voy a referir básicamente al generar flujos o flujos de caja, etcétera, sino estamos hablando ya prácticamente de reportes. Ok, entonces, casi el 70% de toda la presentación del día de hoy lo vamos a hacer con data vacía, data generada a partir
de código y luego vamos a usar un archivo o dos archivos CSV. ¿O a qué me refiero con CSV? Son base de datos, obviamente. ¿Ok? Entonces son base de datos que me he podido yo conseguir. Es data real, pero está subida a internet, está en forma pública a una página web. Después les voy a decir de qué página proviene. Ok, entonces, la bienvenida prácticamente interactiva se muestra de uso del Faker, ¿no? Faker es justamente una de las librerías que nos permite usar o generar esta data vacía para poder generar, por ejemplo, hasta nombres, ¿no? Ok, entonces, quiero aclarar también que si no se familiarizan con Python, no se preocupen, ok, no se preocupen, va a ser un poco difícil que les explique básicamente todos los códigos. Sin embargo, quiero que me entiendan básicamente la respuesta a la interpretación a lo que podamos tener, ¿no? Como resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo copio esto aquí, que es la bienvenida interactiva al uso de Faker, miren, el uso básicamente de ese código es que nos genere, en este caso, nos genere un nombre ficticio, ¿no? En ese caso es Jason Phillips. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente es el uso del Faker, ¿no? Uso de data. Ahora me crea algo llamado Steve Scott. Ahora me crea otro nombre llamado Vanessa Zimmerman. Ahora me crea otro nombre y así puedo generar nombres hasta, bueno, lo que yo le permita también, ¿no? Inclusive yo podría entrenar este modelo utilizando IA. ¿Ok? Yo podría entrenar este modelo y tener, por ejemplo, tener por lo menos unas 1000 muestras o 300 muestras o 500 muestras de 500 nombres. ¿Ok? Rápidamente yo puedo generar data solamente con código y sí se puede hacer por si acaso. ¿Ok? O si no, también lo que yo puedo hacer es generar data un poco más completa, ¿no? Por ejemplo, hora, nombre, correo, país, hasta el monto. ¿Ok? Darle un poco más de data. Observe. Entonces, yo desde Faker puedo importar, por ejemplo, también la librería y generar todo esto. Entonces, si yo le pongo OK, okay, esto demora un poco siempre. Ahí está. Listo. Me generó, por ejemplo, Samantha Hanson o Taylor@example.net Argentina 651.97, por ejemplo, podría ser un monto que esta persona podría tener, ¿no? ¿Ok? O otra, a ver, otra. Sean Bell, David 71, país, Emiratos Árabes Unidos 755. ¿Ok? Entonces, yo puedo generar, como les digo, a partir de código, la data que yo prácticamente me dé por crear o por simular. ¿Ok? Entonces, vamos por ahí, vamos empezando por esa idea, ¿no? Ok, si no están familiarizados con Python, no se preocupen. Y si lo están, bienvenidos sea. Entonces, la idea es darles justamente también cuáles son los códigos o librerías que ustedes van a necesitar, por ejemplo, para crear sus propios modelos, ¿no? Ok, entonces, como objetivo principal de esta agenda también es entender qué es la IA generativa, ¿no? Y aplicada a finanzas y cómo se aplica, ¿ok? Aprender y crear también data sintética, como le decía, para detectar fraudes. ¿Ok? Fraudes, perdón, que puedan imitar la distribución de data real. ¿Ok? Y que les permita, obviamente, orientarlo a la detección de fraude. Aplicar también modelos de detección de fraude y, por último, simular escenarios críticos. ¿Ok? Entonces, todo va a ser progresivo, y empezaremos con teoría, obviamente, y luego vemos poco a poco algunos ejemplos, así como se los voy mostrando aquí. Por eso que no lo pongo en modo presentación para que me permita ir copiando y ir probando los resultados con ustedes. Y finalmente hablaremos de unas buenas prácticas, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, otro caso, miren. También se puede generar, por ejemplo, algunos objetivos, ¿no? O sea, si quieren plantear objetivos, digamos, o enlistar objetivos para sus propios modelos, también lo pueden hacer con este código, ¿no? También les estoy dando, obviamente, el tipo de estructura para este caso, y es un tipo lista, o lo pueden hacer, por ejemplo, un tipo librería, no hay ningún problema, ¿no? Y luego darles los objetivos del taller. Y el objetivo del taller inclusive se puede hasta programar directamente aquí, ¿ok? Ojo, el Microsoft VS Code es uno de los tantos que existe para poder usar Python, ¿ok? No solamente existe hay otros, ¿ok? Hay otros, que es el Spider, ahí está la Anaconda, Google Colab, entre otros, Jupyter, entre otros. En especial el VS Code es uno de los más funcionales, en mi caso, por un tema de ingeniería, un tema llevado también a la carrera mía, pero no es el único, ni tampoco es el mejor, sino es un tema de comodidad.
ojo, ¿no? Porque ya a programadores se les puede decir, no, yo utilizo mejor Jupyter, otro dirá no Anaconda. Es un tema de comodidad nada más. No es que ni uno sea mejor que el otro, ¿ok? Eso sí quiero aclararlo para que no generar alguna suspicacia. Ahora, ¿qué es la IA generativa? Entonces, la IA generativa es una rama de la inteligencia artificial, ¿ok? Y utilizan modelos básicamente ligados a un solo tema de nuestra universidad que seguramente nos han enseñado, ¿no? Y ¿cuál es este? La parte estadística, ¿ok? Entonces, yo quiero aprender, yo quiero trabajar con data estadística, o data que provenga de una estadística previa, una toma de resultados, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, de cuántas veces han habido denuncias, cuántas veces han habido, por ejemplo, algún reclamo, alguna queja, o de repente alguna irregularidad en algún, no sé, en algún cobro, en algún pago, en alguna estrategia de repente financiera para poder verificar la viabilidad de un proyecto, qué sé yo, no lo sé. Entonces, toda esta toma de información debe llevarse a una lista, una base de datos que se debe crear, obviamente. ¿Y quién lo crea? Bueno, en este caso lo tendría que hacer el analista, ¿no? El analista de datos. ¿Ok? El analista de datos tendría que crear la data y el científico, en otras palabras, tendría que generar esta IA que debería de cierta forma trabajarla e ir entrenándola con más y más información para tener mejores resultados. Entonces, y de aprendizaje, aparte del modelo estadístico, también tenemos aprendizaje profundo. Cuando yo les digo que se entrene, se refiere a que tiene que aprender, o sea, tiene que aprender. O sea, yo voy a, no solamente se trata de hacer un programa y ya, sino se trata de crear el modelo de entrenamiento que no debe durar ni un día, debe durar unos 3 meses, 2 meses, 4, 5, 6 meses, un año entero. ¿Ok? Entonces, mientras nuestro modelo de IA tenga más información, mejor. ¿Ok? Mientras tenga más iteraciones, ¿a qué me refiero? Tenga más pruebas, tenga más data que agarrarse y dónde tener, mucho mejor. Entonces, si yo le doy base de datos de primero 5.000, luego le doy de 5.000 más, luego le doy 5.000 datos más, 15, de ahí le doy, no sé, 5.000 más, y así, y así, y así. Entonces vamos a tener mejores resultados poco a poco y tendremos, la probabilidad de éxito va a ser mucho más fuerte, mucho mejor, ¿no? ¿Ok? Entonces, este aprendizaje nos sirve para crear datos artificiales, bueno, así se le llama de todas maneras, que imitan comportamiento característico de un dato real. Pero también podemos trabajar con datos reales. Ojo que también se puede, ¿no? Pero obviamente esa data real, ¿de dónde podría provenir, ¿no? Esa data real, por ejemplo, podría provenir de una, no lo sé, de una ERP, por ejemplo, de una ERP, SAP, o cualquier otra. ¿Ok? Entonces, se aplica, perdón, ampliamente en finanzas para generar data y entrenamiento sin comprometer a la privacidad de los datos reales, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa quiero transmitirles? Que primero se debe probar con data ficticia y luego irme a lo real, porque no podemos estar alterando data real así como así. Entonces, las principales técnicas que existen son dos, una es la GANs y la otra es la BAES. La primera es la Generative Adversarial Networks, que son redes neuronales que aprenden a generar datos realistas mediante competencia entre un generador y un discriminador. ¿Ok? Simplemente es generar, esto significa que debemos generar el modelo convolucional. ¿Ok? Eso es un tema ya más técnico que, bueno, ya de que puedan tomar ustedes el curso, yo les voy a explicar también más adelante de qué se trataría, ¿no? Pero igual, se los dejo aquí como punto para que también lo puedan revisar en sus casas, ¿no? Y el BAES, que es la parte variacional, que son modelos que codifican espacios y reconstruyen permitiendo generar nuevas muestras, ¿no? O sea, a partir de una muestra yo genero más muestras, o sea, y a partir de un gráfico yo puedo generar más y más o puedo profundizar más mejor en un análisis, ¿no? Y el modelo autorregresivo, y esto es una data y un poco más que nos permite la autorregresión nos permite, se puede decir, a tener una data fuerte de estadística, una data fuerte de base de datos, perdón, y luego establecer una conclusión, ¿no? Si realmente es posible o realmente es imposible que algo pueda suceder, en otras palabras, ¿ok? Ahí podemos usar muchos puntos también, por ejemplo, un GPT o un WIFNet. Es un caso ya de ir comprobando hipótesis que podamos tener. La ventaja en finanzas es una generación de grandes volúmenes de datos, ¿no? Para entrar a modelos predictivos. ¿Ok? Simular eventos poco frecuentes, ¿ok?
para riesgos. Ustedes saben que un riesgo siempre tiende a ser transversal, ¿ok? Tiende a ser transversal siempre en toda la organización, ¿ok? Un riesgo no solamente es ocupacional, ¿no? ¿A qué me refiero? O de salud y ocupacional en el trabajo, ¿no? Que yo me resbalo, me caigo y solamente ahí hay gestión de riesgos. No. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? O alguien que no conoce mucho suele entender que solamente riesgo significa eso, cuando no solamente es así, ¿no? Hay riesgos hasta para ir a comprar a la tienda, que me pueda atropellar un carro, que me vaya a ir sin el monto adecuado, que qué sé yo, no lo sé. Y un cumplimiento de regulaciones también de privacidad. ¿Ok? Una de las más conocidas es la ISO 27001. ¿Ok? Entonces, en este caso no tenemos que alterar la data, perdón, no tenemos que usar data sin el permiso también de quien proviene, ¿no? Pero es mejor aún, para evitarnos los trámites, no usar datos reales. ¿Ok? No usar datos reales, sino tendremos que ir a un marco legal también. ¿Ok? Entonces, acá, de todas maneras, como les digo, podemos ir generando gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la que tenía hace un rato. Y acá también les voy a mostrar otra. Uy, a ver, esperemos que esta funcione. Hasta hace un rato no funcionaba. Vamos a ver si... A ver, vamos a ver si funciona. Hasta hace un rato no funcionaba. A ver, esta de acá, como también lo he estado copiando y pegando. Ahí está. Ya está. Listo. Como lo he estado copiando y pegando, a veces no daba el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me debería dar como resultado aquí? Yo ya lo había probado, ¿ok? Entonces, para evitarnos un poco el tiempo, porque esto demora un poco porque tiene que cargar de 0 a 100%, ¿no? Entonces, lo que yo debo tener aquí, por ejemplo, es un archivo, ¿no? En este caso son transacciones reales. Yo lo tengo como un archivo CSV que está aquí, ¿ok? Entonces, yo lo tengo en mi base, que es aquí, transacciones reales. Acaba de cargar, listo. Yo lo tengo de esta forma, ¿no? Entonces, esto es una fuente, digamos, de información, no es de nadie, simplemente es generada de forma artificial, ¿no? Son 5.000 celdas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo lo ordeno, de repente ya ustedes saben un poco de Excel, acá se ordena un poquito para que lo puedan ver más o menos cuál es el orden específico, ¿no? Entonces, se puede poner, por ejemplo, acá PLSSM y transiciones reales. Esperemos que cargue. Listo. Bueno, ahí nomás para que lo puedan ver, ¿no? Tiene transacción, el ID de la transacción, tiene el timestamp, o sea, el tiempo, la fecha y el tiempo, el monto que se transfirió, simplemente una nota, el tipo por lo cual se hizo, si el móvil ATM, que es el cajero, el móvil, o de repente una computadora, y si es fraude o no es fraude. Nada más, ¿ok? Entonces, con esta información, lo había cargado ya, ¿ok? Entonces, la parte que se hizo fue descargar datos, ¿ok? Primero tengo que utilizar obviamente la fuente, cargar datos, y luego de cargar datos, lo que tengo que hacer es crear un PK. O sea, se refiere básicamente a que tengo que crear una columna de información y si no existe, la debo colocar. Entonces, tengo que crear esa información y luego limpiarla. Limpiarla, ¿ok? En otras palabras, para que no existe ningún riesgo que pueda jalarme un dato que no necesito. Entonces, para eso tengo que utilizar el módulo SDB, ¿ok? Que obviamente se tiene que implementar, ¿no? El SDB. ¿Ok? Luego tenemos que ya ir viendo el metadata. O sea, el metadata es la nueva forma con la cual se trabaja también en el módulo SDB. Generamos la metadata, bueno, así se le ha puesto como nombre para que me lo pueda jalar y luego lo voy a llevar a algo de metadata transacciones.json. ¿Ok? Luego tenemos que entrenamos, o sea, bajas épocas para ir más rápido. En este caso vamos a ir solamente a 200, ¿ok? Solamente 200 épocas y luego el muestreo para que se pueda guardar como una data sintética, ¿no? Y el resultado que me ha dado es este de aquí. ¿Ok? El resultado es este. ¿Ok? Entonces me ha dado, por ejemplo, que el ID, la transacción que se hizo, o sea, la transacción ID, me ha dado, por ejemplo, el modelo, el tiempo, el monto, ¿ok? El monto,
una categoría, el tipo, y luego si es fraude o no es fraude, ¿no? Entonces, prácticamente me ha dado todo esto. Ok, entonces me ha dado la transacción sintética, que es este de aquí, como archivo. Ok, ok, transacción sintética, pero me voy a achicarlo un poco esto. Acá está. Me ha generado la transacción sintética, la que les decía, ¿ok? O sea, máximo, es máximo 200, ¿eh? No es que tienen que ser 200, ¿no? Por si acaso también me está generando, ¿ok? Ahí, acá está. Me está generando también si es fraude o no es fraude, ¿no? Estoy haciendo prácticamente una especie de comparación, ¿ok? Me está dando, por ejemplo, que aquí, si es fraude o no, sí, en uno, ¿no? Sí, móvil, POS, etcétera. ¿Ok? Todo lo que se ha hecho, por ejemplo, o donde existe alguna irregularidad, ¿ok? Lo está prácticamente detectando como fraude. Y si es cero, obviamente que no lo tiene, ¿ok? Entonces, toda esta data es simulada, por si acaso. O sea, acá no estamos generando data, no estamos generando data que sea real, es prácticamente data ficticia, pero es prácticamente para que se puedan dar cuenta que yo puedo generar modelos y desde un punto, desde la condición que yo mismo le pueda dar, sea por ejemplo para generar metadata o de repente para poder, por ejemplo, generar un mínimo o simplemente generar un gráfico, que también se puede hacer, pero demora más. Todo eso prácticamente es probable que se pueda realizar. No lo puedo guardar porque demora un poco. Okay, si cuando lo pongo play, demora un poco. Miren, 100% de cargar todo esto de aquí. Listo, continuamos por aquí. Aplicación y finanzas, básicamente. La IA generativa permite crear escenarios, ¿ya? Simulados y data sintética, que ayudan prácticamente a simular, o bueno, ayudan a la simulación de ataques financieros. O sea, yo puedo, digamos, pensar en un patrón de fraude, ¿no? De repente por robo, por la cantidad de monto que estoy pasando. De repente puede ser porque ha habido muchas transacciones, es lo normal básicamente ahora, no me roban el celular y al día ya, perdón, ni al día, los minutos están comenzando a transferir información de mi celular hacia cuentas, ¿no? O sea, desde mi cuenta hacia varias cuentas. Entonces, entonces, eso también para poder decirles que con inteligencia artificial todo es posible. Ahora, ¿no? Ahora todo es posible. Con la información que les estaba queriendo dar aquí, ¿ok? Que yo puedo dar la condición que yo quiera. O sea, es un resultado ya de voluntad, ¿no? O sea, un banco o un analista de riesgos financieros, si va a usar inteligencia artificial, ya se dan cuenta que yo puedo dar la condición más usual que está pasando ahora, por ejemplo, en esta época, en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, mientras sea un monto alto, ¿ok? Mientras sea un monto alto, por ejemplo, o de repente puede ser porque ha habido, por ejemplo, ¿quién va a gastar 1.400 solamente yendo gasolina? Es mucho, ¿no? O quién va a gastar sí de golpe 2.600, perdón, quién va a gastar, por ejemplo, 18, no, ¿dónde está? Acá está, 160, por ejemplo, en gasolina. No lo sé. O de repente, ¿por qué lo pagó por celular? Un poco raro, ¿no? O de repente puede haber la cantidad de transacciones que han hecho, ¿no? Solamente pagando esto. Es un caso que básicamente ustedes lo tienen que ir muestreando, lo tienen que ir discriminando un poco del código que están creando, ¿no? Entonces, la generación para entrenamiento seguro es crear volúmenes grandes de datos con características realistas, ¿no? Respetando la privacidad, como les decía. Y lo que yo deseo básicamente aquí es tener una validación de modelos predictivos, ¿no? Entonces, yo quiero probar mis algoritmos de riesgos y detección con predicción de impagos, por ejemplo, ¿no? Que eso también se puede hacer. ¿Ok? De todas maneras, generando una transacción ficticia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, generando data, ¿listo? Transacción ficticia, por ejemplo, ¿no? De un país de Palestinian Territory, el monto que estoy transfiriendo, por ejemplo, puede ser de 577,98. Puede generar otro de repente, o u otro. Ya es un caso que cada información que ustedes generan la pueden ir guardando poco a poco en un archivo Excel, por ejemplo, ¿no? Con un dato CSV. Como les digo, toda esta información es maleable, es prácticamente transformable a lo que ustedes deseen, ¿no? Listo.
Las ventajas y riesgos, ¿no? Hay ventajas también, por ejemplo, eh, la protección de privacidad es un caso. Otra ventaja, por ejemplo, es que permite compartir data, ¿ok? Para investigación, desarrollo. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿no? Mientras yo a mi modelo de IA, a mi modelo de inteligencia artificial, yo le vaya a ir alimentando más y más, va a ser mucho mejor. Es como el chat GPT, ¿no? Al chat GPT, si yo le doy más información, trabaja mejor. O sea, no solamente al chat GPT hay que conformarse con lo que ya sabe. Si ustedes quieren que le dé mejor resultados, tienen que darle información, tienen que darle archivos, data, no lo sé. ¿Ok? Entonces, permite compartir para investigación o desarrollo sin también exponer información que sea sensible. Acá hay que cumplir las normativas. Balanceo de clases, esto es importante también. Es útil, es útil también, por ejemplo, en problemas como la detección, donde la proporción de casos suele ser menor al 1%, ¿no? O sea, son casos que de repente sean imperceptibles al ojo o perdón, al sistema de un banco actualmente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Por eso que los bancos invierten mucho en esto. Un ejemplo también es generar transacciones fraudulentas, ¿no? Entonces, eso es un caso ya de hacer una especie de focus group por ejemplo, en la organización, ¿no? Como área, y luego establecer, por ejemplo, un punto de inflexión que permita crear de repente escenarios donde podría haber un fraude, ¿no? Para poder mejorar los productos que ofrecen a sus clientes, ¿no? Es un caso que puede darse. Otro es el escenario extremo también, o raro, ¿no? O sea, también hay que pensar en lo peor, ¿no? Siempre como gestor de un proyecto, siempre se piensa en lo peor, ¿ok? Eh, entonces, permite simular también eventos poco frecuentes como fraudes de alto valor, aceleración también el desarrollo y facilita la creación de prototipos. Prototipado, ustedes saben que yo no puedo invertir en nada si es que antes yo no prototipo. ¿No? Menos ahora en una organización, si alguien me está escuchando acá que es empresario, sabe que existe un presupuesto de por medio, ¿no? Entonces yo no puedo aventurarme a estar gastando sin antes evaluar propuestas, ¿no? Pruebas de concepto sin esperar también que exista. O sea, yo no puedo adelantarme a algo sin antes haber pensado qué podría pasar, no tengo que hacer una especie de visionario. Un riesgo es que pueda pasar en usar IA generativa, es pérdida de representatividad, ¿no? ¿Ok? Eh, sin el modelo, si el modelo generativo no se entrena bien, los datos no pueden reflejar la realidad, por ejemplo, ¿no? Otra cosa también es la introducción de los sesgos. Puede haber un sesgo, ¿ok? El sesgo puede amplificar inclusive, que puede estar presente en los datos originales y se pueden amplificar con los sintéticos, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, podría haber un riesgo del 1% en fraude por robo, ahora puede haber data sintética puede pasar a ser 10, 15% o inclusive puede ser hasta el 0.0001%. Entonces puede haber un sesgo de información o de repente no de repente puede ser algo tan cercano a la realidad, ¿no? Por eso es bueno siempre estar evaluando. Entonces hay sobreajuste del modelo también, es entrenar demasiado con data sintética o a los que puede hacer que el modelo falle, ¿no? O sea, también es, como les dije a un principio, mientras yo más le des, mejor, pero tampoco hay que darle en exceso, ¿no? Ustedes saben que, como dice el dicho, no todo en exceso es bueno. Bueno, no todo en exceso es bueno, ¿no? Y el uso indebido, ¿no? Entonces un atacante también podría aprovechar, ¿no? En llegar a molestar a nuestra clientela de alguna manera, ¿no? Un atacante podría aprovechar data para entrenar modelos maliciosos también, ¿ok? Ahora también ustedes saben que está el robo de los WhatsApps, ¿no? A mi madre le pasó eso, por ejemplo, le robaron el WhatsApp, no pasó nada, gracias a Dios, en sus cuentas bancarias, pero ha tenido amistades que sí le han robado las cuentas bancarias con el robo del WhatsApp, ¿no? Fue un momento de mucha incertidumbre. Por ejemplo, acá alguna conclusión que podemos hacer es, podemos ver un incremento controlado de casos de fraude que ayuda al modelo de aprendizaje y este pueda ser mejor, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar este de aquí. Vamos a probarlo. Ok, acá, ¿qué se está haciendo? Eh,
Por ejemplo, ¿qué se está haciendo? El dataset balanceado, vamos a generar acá un caso de 1000, que vamos a hacer un desbalanceado simulado de más o menos 1000. Lo que vamos a hacer es ver si es fraude o no es fraude bajo un monto, ¿no? Un monto y lo vamos a tirar básicamente a una muestra del 0,98%, el 0,02 de cada muestra, ¿no? Entre muestra y muestra, como un espacio para que también pueda haber una variación. Y antes de balancear, si es fraude, y obviamente que nos diga, ¿no? Que nos diga si eso sí no es. Si es, que lo diga, si es verdadero o no. Y luego generar el fraude sintético. ¿Ok? Entonces, bajado en el monto y multiplicarlo, obviamente, por un valor para que se pueda ver, pues, ¿no? Para que podamos verlo. Y combinar la data original. ¿Ok? Entonces, después del balance, lo vamos a observar. ¿Ok? Entonces, probándolo. Entonces, antes de balancear, por ejemplo, me da una proporción, ¿no? Si es fraude, el 0,974, ¿ok? Y 1 por 0,026, ¿no? Entonces nos va a dar básicamente bajo una proporción, ¿ok? Una proporción de valores que luego después que nosotros lo balanceemos, cuando ya sea fraude, nos tiene que decir si es o bueno, o si no es, ¿no? En este caso nos daría un 0,92. Como un 0,92 ya es un dato un poco más, después del balanceo ya es un dato un poco más aterrizado, ¿no? Ya no es tan perfecto como este de aquí, sino es un poco más aterrizado. ¿Ok? Inclusive cuando sacamos el primer dato, ¿ok? Cuando el dato uno, ¿ok? Ya inclusive también es un poco más aterrizado y no tan pequeñito. Con eso estamos también limitando un poco el sesgo de la información, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver, como les digo, veo el incremento controlado de casos de fraude y esto ayuda al modelo a aprender mejor. ¿Ok? De todas maneras, que no se debe aprender mejor, pero que no se debe reemplazar la validación con un dato real. Hay tipos de fraudes financieros, ¿ok? Hay tipos de fraudes. En este caso, yo puedo tener, por ejemplo, bueno, hay varios de por sí, hay varios datos financieros, acá lo vamos a poner aquí. Entonces, en este contexto de finanzas y pagos digitales, los fraudes básicamente más comunes es el de transacción con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, el uso no autorizado de la tarjeta para compras, por ejemplo, esa es una. La otra es el ejemplo de transacciones realizadas en ubicaciones geográficas, ¿no? Ok, hay, por ejemplo, como les digo, está el robo del WhatsApp, ¿no? A mi madre le robaron el WhatsApp, si mal no recuerdo, fue de alguien de Colombia o de Ecuador, si mal no recuerdo, uno de esos países. Entonces, estaba poco de que entren a la cuenta bancaria, ¿no? Fraude de transacción electrónica, el desvío mediante transferencias ilícitas, ¿no? O cuentas falsas, que eso también ha sucedido. O sea, hay gente que logra ingresar a una cuenta sin que esta persona haya inclusive usado su tarjeta, ni siquiera sabiendo su código de seguridad, ya no se sabe cómo lo ha hecho, ¿no? Es es muy, es casi perfecto el robo, casi perfecto, y como logran desviar el dinero rápidamente, es bien difícil llegar a su destino, ¿no? Poder encontrar algún culpable muy rápido. Está el phishing, que es uno de los modalidades de robo más conocidas y robo credencial, ¿ok? Está el fraude interno también, el insider fraud, que es la manipulación por parte de empleados, ¿no? Esto es un caso, por ejemplo, acá en Perú ha habido un caso, ¿no? Me parece que es el más conocido, es el de Cromwell Galvez, y de hace ya casi 25 años atrás, por lo menos, y que esto es creo que un poco más. Y ha habido también casos de empleados del mismo banco que han hecho esto, ¿no? Me enteré de un banco muy conocido que el gerente hacía fraude interno, ¿no? Manipulaba las transacciones internas del gerente de una oficina de un banco muy conocido aquí en Perú y lograba desviar el dinero. Bueno, y uno de los más críticos y más graves, bueno, sin desmeritar los anteriores, uno de los más ya, digamos, criminales, se puede decir, es el lavado de dinero. ¿Ok? Esto sí es un caso un poco más gigantesco de mal uso de la información, el lavado de dinero, ¿no? Hay patrones típicos de un algoritmo que también puede detectar, ¿no? Por ejemplo, un monto inusualmente alto. Okay, y eso es algo que tenía, por ejemplo, el Banco de la Nación, ¿no? A mi madre también le pasó una vez. Por ejemplo, mi madre cobra por el Banco de la Nación, ¿ok? Porque es ya profesora cesada,
o sea, jubilada, y mi madre no usa mucho, o usa muy poco su tarjeta, ¿no? Porque en lo común mi padre es el que hace la mayor cantidad de gastos al mes, ¿no? Cuando mi madre le da por comprarse un celular nuevo, hace un gasto de unos 1.800 soles más o menos. Y automáticamente, al día siguiente, ya no tenía cuenta. Fue a sacar un 100 soles, creo, me parece que fue del cajero, y el banco le había cancelado la cuenta, le había bloqueado. Mi madre llama y le dicen que es por un caso de haber usado, por haber usado un retiro poco usual dentro de su récord financiero. Obviamente que mi madre les dijo la vela verde, ¿no? Poco más y les hace recordar hasta sus antepasados de ellos. Pero obviamente es un poco injusto, ¿no? Porque es como que yo no tengo, una persona no puede tener, pues, poca libertad para usar su dinero, ¿no? Así sea un sol o un dólar, pues $10.000, si es que lo tuviera en su cuenta, ¿no? Pero es un caso que puede pasar, ¿no? Es un monto, como dice aquí, no usualmente alto en comparación al promedio histórico, ¿no? Entonces ahí automáticamente se puede saltar una alerta, ¿ok? O también ha pasado en un banco, ¿no? En un banco, en un cajero, un ATM, un amigo también le pasó esto. Usualmente él sacaba dinero de un cajero de un distrito X, por ahí, un distrito aquí de Lima, y él en una en un rato ya de querer salir con su familia, él va a otro cajero. Y él me cuenta justo que él va a otro cajero, al día siguiente le bloquean la tarjeta, ¿no? Y se dio cuenta de que quisieron hacer un mal uso, quisieron clonarle la tarjeta, quisieron entrar a su cuenta y como se equivocaron en la cantidad de veces que aplicaron la clave, pues cancelaron su cuenta, ¿no? Y tuvo que ir al banco a volver a abrirla, obviamente, ¿no? Hay alta frecuencia también de transacciones en un corto tiempo, ¿no? Esto es el caso ya ahora está viendo, por ejemplo, los robos, ¿no? Al paso que te secuestran prácticamente, secuestros express que le llaman, ¿no? Uno sale de una fiesta, lo llevan a un lugar X y comienzan a sacar dinero, ¿no? O te roban el celular y comienzan a sacar dinero, qué sé yo. Transacciones también horarios inusuales, ¿no? Eso también puede pasar. Hay personas que hacen transacciones en la madrugada porque es más tranquilo, porque de repente es más cómodo, o porque simplemente no tienen tiempo, ¿no? No tienen tiempo en el día. Es la libertad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si lo quieren hacer a las 4 de la tarde, como lo quieren hacer a las 4 de la mañana, ellos pueden hacerlo cuando deseen. Eh, pero también es un patrón típico que un algoritmo también tiene que detectar. Obviamente que esto debería ser usado como medio de detección para casos ya de un análisis de un fraude, ¿no? De un riesgo que nos lleve obviamente hacia la denuncia o queja de un cliente, ¿no? Y las operaciones en alto riesgo no habituales para un cliente, ¿ok? Entonces, algo que no sea habitual a un cliente es que saque, por ejemplo, varios préstamos a la vez, ¿no? Que saque un préstamo personal de un banco, ¿no? O que de repente se endeude con la compra de algo, ¿no? Cuando no necesariamente lo ha hecho. Ahí es cuando el banco, o bueno, cuando el análisis de riesgo debe suceder, ¿no? Y si hablamos de un proyecto financiero, si hablamos de un proyecto financiero, ya nos podemos ligar directamente, por ejemplo, si es de un riesgo financiero, nos podemos ligar directamente a la parte logística en un proyecto. La parte logística sí tiene mucha detección es muy sensible a la detección de un fraude, ¿no? ¿Ok? Porque no ustedes saben que un proyecto tiene una inversión de por medio y esta inversión está siendo medida a lo largo de un tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo que dura el proyecto. Entonces, con esa data histórica que yo voy teniendo, yo como gerente puedo ir evaluando si realmente me están robando o si realmente no me están robando, ¿no? Un gerente está de todas maneras pensando en todo. ¿Ok? Entonces, eh, yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo otro código, acá yo puedo ver, inclusive haciendo por reglas, ¿no? Puedo generar un cálculo estadístico, como dice aquí. O sea, esto, lo que ven acá arriba es para generar el modelo. Perdón, los datos, ¿no? El dataset sintético para 500, máximo. Cliente, monto, horas y país. Y luego acá calculo la estadística por cliente en base a promedios.
Por ejemplo, estadística en promedio de los montos que está utilizando y luego la regla uno, si este monto es mayor a 3 veces el promedio histórico, lo debo calcular utilizando una función. Y la regla 2 de transacciones de madrugada, por ejemplo, eh, de entre las 0 horas y las 5 horas. Y que me diga una alerta. El país y obviamente hasta puedo yo combinar una alerta. Miren qué cosa me sale. Okay, para que más o menos tengan un detalle. Okay. Listo, vamos a generar. Y la última es esta de aquí. Okay, que me permitan generarlo rápidamente. Ahí está. Listo. Bueno, acá sale todo fraude. Perdón. Me sale el número del cliente. O sea, ustedes saben que para un banco somos un número, ¿no? O bueno, tenemos un código. Ya, el banco no nos reconoce por nuestro nombre, nos reconoce por un código. Entonces, el monto que está sucediendo, 28, 44, 4, 121, 67, etcétera. La hora, el país, ¿ok? Nigeria, Perú, Chile, etcétera. Le estamos sacando un país cualquiera. La alerta, alerta al monto, no es por alerta al monto, porque son montos bajos, falso, 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 falso. La alerta de la hora puede ser, miren, me está generando un dato que puede ser por la hora, ¿no? Porque puede ser true, verdadero, por la hora. De repente está muy tarde o muy temprano, ¿ok? Acá me está pasando que es a las 0 horas, ¿no? Medianoche, qué raro que sea medianoche, ¿no? O por ejemplo acá a las 5 horas. Qué raro que sean las 5 horas. O sea, estamos hablando de quién hacía una transferencia a las 5 de la mañana. Bueno, pensando, ¿no? Ahí sí es un poco más el reporte que uno ya lo tiene que conversar con un especialista ya en este análisis, pero ya ligado a la parte legal, ¿no? Si es que está viendo casos de eso. La alerta del país, true, 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 de repente acá en Perú, y Perú me dice que todo es verdadero fraude, pero en Perú me sale que no, ¿no? En Brasil me sale que es falso. Acá en Perú me sale falso, pero todo me dice verdadero por el país. O sea, cualquiera de estos países puede ser, excepción de esos tres. Y posible fraude, todo me dice que sí. Posible fraude. ¿Ok? Como les digo, puede generar información, como les digo, eh, pueden generar información que les permita obviamente ir entrenando más el modelo. Acá lo estamos haciendo solamente para 500 datos. O sea, si ustedes amplían un poco más, les puede dar más, ¿no? O lo quitan, o sea, si quieren pueden hacer para 300, también debería salir, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Igual les puede dar los valores que ustedes quieran, pueden ir entrenando, como les digo, esto ya es casi es un modelo predictivo. Listo. ¿Dónde me quedé? Por acá. Patrones y anomalías. Aquí está. Entonces, indicadores de clave de posible, indicadores clave, perdón, de posible fraude. Por ejemplo, la hora de operación inusual, ¿no? Por ejemplo, entre las 2 y 5 horas. Bueno, ¿qué persona, por ejemplo, tendría la opción de hacer transferencias entre estas horas? De repente alguien que esté saliendo de un banco, de una fiesta, por ejemplo, tal vez que alguien eh, esté saliendo de una reunión de familia, tal vez, no lo sé, pero un lunes, un martes, un miércoles, alguien podría hacer transferencias entre las 2 y las 5 horas, de repente es un poco difícil, ¿no? O sea, una persona posiblemente común y corriente no hace transferencias a estas horas por un tema de cansancio. Entonces, uno como docente, por ejemplo, no suele hacer, o bueno, la recomendación como profesor es que no haga registro de notas de madrugada, porque uno tiende a equivocarse, ¿no? Entonces, si uno por registro de notas ya tiene un poco de incertidumbre, imagínense uno siendo o hablando de dinero, ¿no? Entonces, por poner a la reflexión, ¿no? O sea, es un poquito raro, pero puede pasar, obviamente que sí, sí puede pasar. Montos inusualmente altos o bajos por perfil de cliente, como les contaba el caso de mi madre, ¿no? Puede ser, por ejemplo, porque el monto puede ser muy bajo o puede ser muy alto. La geolocalización que no sea frecuente. O sea, por ejemplo, si yo solamente vivo en Perú o en Lima,
¿Por qué al momento que me sustrajeron la tarjeta ahora comienzan a hacer transferencias, no lo sé, en Guayaquil, en Bogotá, o de repente en Caracas, o de repente en el Distrito Federal de México, o en el DF? ¿Dónde, no? ¿Por qué allá y no aquí? Si yo nunca salí del Perú. O de repente, ¿por qué lo están haciendo en otras regiones de acá del Perú? Comportamientos atípicos también, frecuencia de operaciones o no es método de pago. ¿Ok? También se puede generar y ver métodos que sean más explicativos o rápidos, ¿no? Explicativos para auditorías que sean iniciales, ¿no? O sea, yo solamente le puedo dar directamente los valores que necesito, que quiero, ¿no? De montos, de horas, etcétera, y darle los mismos valores. Miren, que me debería dar prácticamente lo mismo. O sea, me debería dar prácticamente lo mismo. Entonces, cuando yo lo pruebo, bueno, ahí nomás es, cuando yo lo pruebo, ¿ok? Listo, de frente me tiene que dar, ¿no? Un monto más rápido, o sea, un caso un poco más rápido al anterior, es que yo puedo generar directamente mis transacciones sospechosas, ¿no? El monto 2.000 y 5.000 a la hora y el país, ¿ok? Pues uno le está dando, como ya tiene un valor previamente dicho aquí, ¿ok? Ya lo tiene previamente dicho, entonces la transacción sospechosa la va a tener que dar, ¿no? Directamente, es entre 2.000 y me dice que es 5.000 para la hora 3 y 2 y de los países que estoy queriendo yo encontrar, ¿no? Ya lo está mostrando prácticamente, lo está dando como un valor predicho, prefijo, prefijado. ¿Ya? Ahora, un desafío, por ejemplo, en datos reales, ¿cuál es o cuál podría ser un desafío en datos reales? El desbalanceo o desbalance de clases. Entonces, en transacciones reales, el fraude suele representar aproximadamente el 5% de los casos, lo que dificulta el entrenamiento de los modelos. ¿Ok? Entonces, eso es un valor en que no debemos nosotros o debemos estar en estudio para no sobrepasarnos, ¿no? Los data incompleta o ruidosa, ¿ok? Data incompleta o ruidosa, ¿a qué se refiere? Pueden haber campos críticos que pueden saltar o pueden disparar a que está sucediendo algo irregular, ¿no? Como por ejemplo geolocalización, de repente montos, dispositivos, ¿ok? Un momento, un momento, un momento. Perdón, disculpen. Ya, listo. Eh, la privacidad o anonimización, regulaciones, ¿no? O leyes de protección que limitan el uso directo con data real, ¿no? O sea, por eso que aquí en Perú, por ejemplo, hubo un caso hace como 3 4 años que querían entrar a, a- a abrir el secreto bancario a las personas, ¿no? Fue como una especie de proyecto que lo querían hacer proyecto de ley, pero rápidamente la gente estuvo en desacuerdo con eso, ¿no? O sea, en otras palabras, para controlarnos más, ¿no? Controlarnos más en cuánto ganamos y en eso, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó. Eh, obviamente, los desafíos en esto es la evolución del fraude, ¿no? Un desafío principal. Los patrones cambian y obviamente requieren actualización constante, ¿no? Ahora, los patrones, la dificultad, la complejidad también y también la vulnerabilidad del sistema financiero, sistema electrónico de riesgos, sistema de riesgos de un banco, suele ser muy limitada algunas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a generar un porcentaje de fraudes que yo puedo ver, ¿no? Simulación de hasta 1.000 transacciones con 3% de fraude. Lo vamos a simular, o sea, vamos a tener una interpretación un poco más fija, ¿no? Entonces, si yo lo simulo, utilizando la librería NumPy-Pandas, con 3%, ¿ok? Entonces, simulándolo, lo estoy probando, un porcentaje de fraudes que yo podría tener es el 2.7%, ¿ok? 2.7%, como decía acá, a un máximo de 3%, que también eh, es data que la podemos ir manejando, ¿no? La podemos ir limitando si ustedes generan más código. O sea, podemos dar una especie de intervalos entre cuánto y cuánto nosotros es permisible, por ejemplo, tener un porcentaje de fraude. Y si no llega el valor que esperamos, simplemente lo tomamos como un valor aceptable, posiblemente podría ser. Un porcentaje de fraude es mínimo,
nos dice que trabajamos solamente sobre ese mínimo, pero si es algo muy grande o es muy variable, entonces hay un problema. Si un porcentaje de fraudes, por ejemplo, en este mes es de 1% y el otro mes es de 2, el otro mes es de 1, el otro mes es de 4, el otro mes, y así sucesivamente, hay un problema, ¿no? Acá es cuando ya se debe trabajar, digamos, se debe trabajar más a profundidad. Entonces, la interpretación es que si el porcentaje de fraude es muy bajo, el modelo puede acertar prediciendo siempre no fraude, pero no detectaría un caso real. No detectaría un caso real. Una solución es utilizar un sobremuestreo, no un smooth, o generación de data para poder balancear esta, ¿no? O sea, podemos generar sobre la data real, podemos trabajar sobre generación de data que nos permita mejorar los resultados, ¿no? Un ejemplo muy simple es la simulación de desbalance, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, la simulación de 1000 transacciones con solo 3%, una proporción de fraude que lo tenemos que obviamente multiplicar por 100, ¿ok? Para que nos diga, ¿ok? El porcentaje que estamos buscando, ¿ok? Por ejemplo, esto ya lo había hecho anteriormente, pero igual lo ponemos por aquí. Es casi lo mismo de aquí, es casi lo mismo. Debería dar un resultado muy parecido al anterior. ¿Ven? 3.20% de porcentaje de fraudes. Es otro ejemplo muy parecido al anterior. Y utilizando un desbalance, perdón, un balanceo con Smooth, ¿ok? Un balanceo con Smooth. Acá estamos generando obviamente la data ficticia y tenemos que ver qué data va a ser. El dato que vamos a tomar como data entero, ok, random, y el fraude también. Ok, el fraude permisible para nosotros, ¿no? Con 0.97 al 3% de error y 0 y 1 es que es lo que nos va a tomar como 0 cuando no y sí 1 cuando sí. Ok, la variable independiente ese es el monto, la hora y el fraude y luego aplicar el SMOD para hacer el balanceo. Entonces, me debe dar un resultado. Bueno, acá sí demora un poco, ¿eh? Cuando uno hace entrenamientos y esto, demora más. Acá sí que ser un poco paciente. Ahí está. Ante el balanceo, 97.2, por ejemplo. Ok, hemos hecho un balanceado de clases, ¿no? Balanceado de clases en los resultados. Si me sale antes 97 y 2.8 como la proporción de lo real y el error, pues ahora lo vamos al 50-50 después del balanceo. Ok, entonces acá estamos haciendo obviamente o proporcionando un poco más el balanceo, perdón, para poder balancear la proporción del resultado, ¿no? La proporción del resultado que estamos buscando. Ok, listo. Veamos por aquí. Entonces, un ejemplo 2. Ahora, podemos imitar la distribución, perdón, son data creada también para poder, con IA, para poder imitar distribuciones reales, ¿no? Entonces, aquí yo puedo utilizar, por ejemplo, este dato que me genera data sintética utilizando la librería Gaussian Copulas Synthetizer. Listo, vamos a verlo. Perdón, hace un rato me estaban llamando, 2 veces me llamaron, no sé quién habrá sido. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a cargar obviamente el SDB para la data sintética, vamos a generar el metadata, ¿ok? O sea, y luego vamos a importar la Gaussian Copula Synthetizer, ¿ok? En esto lo que vamos a hacer es detectar, bueno, mejor dicho, cargar la data que ya la tenemos por aquí, data sintética, transacciones reales, perdón, que está aquí, y luego vamos a asegurar una PK, o sea, vamos a asegurar un ID. En otras palabras, vamos a tomar el ID que está dentro de esta tabla de datos de transacciones reales, ¿ok? Y la vamos a detectar y la vamos a fijar como una clave de análisis, ¿no? Y sobre esa vamos a generar 5 filas más, ¿ok? Vamos a generar 5 filas más, observe. Bueno, ya debe salir. Ahí está. Acá está. Entonces, prácticamente sobre la data que tengo de transacciones reales, ojo que la data que le había mostrado desde el inicio, yo puedo ver, por ejemplo, si puede ser fraude
a partir de asegurar, perdón, puedo tomar la información del ID, por eso decía acá, si el ID no está, pues automáticamente, pues detectarla automáticamente, ¿ok? Y luego jalarla e interpretarlo bajo las 5 filas sintéticas que necesito, ¿no? Que es desde de derecha hacia izquierda, de 1, 2, 3, 4 hasta el tiempo, ¿ok? Entonces, la idea es generar este metadata. Entonces, la transacción, el tiempo con la fecha, el monto, ¿ok? La categoría, el device, o sea, el dispositivo, y luego si es fraude. En este caso, me he detectado que no lo es, ¿ok? En este caso. Estamos utilizando prácticamente nuestro módulo SDB, pero en este caso estamos usando la librería llamada Gaussian Copula Synthetizer. Estamos sintetizando la información. En este caso no es fraude, nos está jalando la data que no es fraude. Toda esta información está dentro de transacciones reales. Listo. Ahora, las librerías. Uy, acá se movió un poco. Por acá. Ahí, para que no se mueva. ¿Qué librerías existen? Las librerías principales. Existe, por ejemplo, la Faker, que ya les había mostrado que genera datos ficticios, nombre, direcciones, correos. El SDB, Synthetic Data Vault, para conjunto de herramientas para generar datos sintéticos basados en modelos estadísticos. El CTG, perdón, AN, modelo basado en redes generativas. El Scikit-learn para Machine Learning. El PyTorch para framework de Deep Learning y de alto rendimiento. Y el TensorFlow. ¿Ok? Si no las tienen, lo que tienen que hacer es instalarlas con esto de aquí. Entonces, esto es el pip, ¿ok? El pip lo tienen que instalar directamente acá. Por ejemplo, pip install, y si no tienen el SDB, SDB, ¿no? Y acá, bueno, en este caso no se hace con el signo de admiración, de frente. O sea, en este caso me sale que ya está todo instalado. Ok, todo instalado. Y bueno, si quieren verificar que ya las tienen, todas las librerías, acá les dejo un pequeño código también para que puedan probar, ¿no? Ok, acá les estoy dejando un pequeño código. Si creen que ya las tienen, le ponen import, try, import, faker, debug, que le hagas todas, y que me diga si todas las librerías están instaladas. Si no, falta instalar una librería llamada tal, ¿no? Y acá tiene que salir, solamente que demora un poco. ¿Ok? Ahí sale abajo, como pueden ver, sale el mensaje llamado todas las librerías están instaladas correctamente. Listo. Ven por acá. Un flujo de trabajo. Ok, un flujo de trabajo. Ya para pasar a los demos. Estamos casi a la mitad ya. Eh, Primero es crear y generar data. O sea, crear y generar datos, ¿no? O sea, podemos hacer el uso de librerías como Faker, SDB, CTG, perdón, AN, o usar datos realistas para entender modelos sin comprometer la información sensible. Preprocesar datos, o sea, limpieza, el balanceo también de clases, la codificación de variables, el entrenamiento al modelo, eso es importante, o sea, utilizar los árboles, la regresión logística, redes neuronales o el machine learning. Bueno, en general el machine learning, porque estamos entrando ya prácticamente a ese nivel, ¿no? Elaborar resultados con precisión, recall, F1, score, UC o la validación cruzada. La simulación de fraudes, que es pruebas con datos modificados. ¿Ok? Análisis de comportamiento también. Entonces, básicamente, el flujo de trabajo que les estoy dando es los 4, ¿no? Es generar, preprocesar, entrenar, evaluar y simular. ¿Ok? No se olviden de eso, es algo que yo les estoy dando como algo prácticamente pensado por mi persona. No lo van a encontrar en un libro como tal, ¿no? Solamente les estoy dando una síntesis de la información que puedo recopilar para ustedes. Ahora, la generación de datos sintéticos, por ejemplo, usando un Demo 1, ¿no? Un Demo 1 es un programa, ya para acelerar un poco, el objetivo es generar un conjunto de datos simulados para pruebas y entrenamientos de modelos de detección de fraude, evitando el uso de datos reales. Entonces, lo que vamos a dividirlo en dos es, primero, la generación de la data, ¿ok?
la reproducibilidad, o sea, vamos a reproducir el valor 42 veces, inicializamos la generación de la información para una cantidad de registros de 10, si quieren lo podemos subir más, ¿ok? O sea, es un tema ya prácticamente personal, hasta cuánto quieres generar de información. Generar datos sintéticos, los generamos, si eso no es fraude. La vista rápida que vamos a ver, las primeras filas, o sea, la vista rápida de las primeras filas todo nuestro cuadro, el balance de clases, ¿ok? O sea, vamos a distribuirlo y separarlo, mejor dicho, o sea, si es o no es fraude, y lo vamos a contabilizar inclusive. También la visualización, el histograma, o sea, en otras palabras, vamos a graficar. La visualización 2 también del conteo por país, ¿ok? Y sobre esta demo 1 no la vamos a borrar porque sobre esta demo 1 vamos a probar la demo 2, ¿ok? Entonces vamos a guardarlo, vamos a copiarlo, observe. Que es un dato bien interesante. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? Entonces, lo probamos. Como les digo, cada vez que todo aumenta, se hace más grande. O sea, se va a demorar más también. La distribución de montos. Por ejemplo, me sale el monto, y recuerdo la frecuencia, ¿no? Que va de 0 hacia 3. Acá 50 va 1, acá un poquito más, y acá estamos a 150 en monto, una frecuencia de 1, 200 también en un histograma que va a ser más o menos de monto a una frecuencia de 1, igual aquí. ¿Ok? Yo lo cierro y me sale otro gráfico, la conteo de transacciones por país. Me sale, por ejemplo, de Tayikistán, me sale de 2, ¿ok? Del país a una cantidad de 2 veces. Norfolk Island me sale 1, todo lo demás 1, ¿ok? Entonces ya automáticamente las transacciones sintéticas ya han sido creadas, ¿ok? Ya han sido creadas y aparecen obviamente dentro de sus valores, ¿ok? Eh, bueno, si ustedes lo desean eliminar, no hay problema, lo eliminan. Y bueno, si quieren volver a probarlo, vuelven a probar otra vez. Como les digo, la información se va a mantener, ¿ah? Se va a mantener. Se va a mantener y es un tema también de personal de qué es lo que ustedes quisieran encontrar. Solamente que acá va a ir mostrando cada vez mayor cantidad de países, ¿no? Porque ya el código está así. Está todo listo para ejecutar, ¿ok? Eh, ok, entonces la información que me sale ahora como resultado para nuestro código es de Estados Unidos, Somalia, Vietnam, Sri Lanka y Germania, las horas donde está, o bueno, Alemania, las horas que está haciendo, por ejemplo, la transacción y si es o no es fraude. Pero en este caso, estas son data simulada. La proporción, si es fraude, va a ser del 0%. Por ejemplo, va a ser al 90%. O sea, es prácticamente un 90% que no hay nada. Y solamente el 0.1% que sí puede ser. ¿Ok? Ahora, yo en base a eso voy a continuar haciendo el demo 2. Vamos a entrenarlo con modelo de país. Inclusive le vamos a ir metiendo algo de Machine Learning utilizando el Random Forest. Ahora vamos a subir un poquito más el nivel y les voy a dar este nuevo código. 1. Y le vamos a hacer el entrenamiento. 2. Probemos. ¿Ok? Vamos a subir un poquito más. Acá salen otros países ya. Marshall Island, Tonga, El Salvador, Gambia y Netherlands. Okay, muy similar a las horas anteriores, simplemente lo que ha cambiado es el nombre del país. Okay. Igual, se guarda todo en data sintética, pero ahora me muestra las métricas del modelo, ¿no? Estamos teniendo que tiene un accuracy del 1, bastante, precisión de 1, es prácticamente perfecto. Porque como vieron en el gráfico, es perfecto. O sea, yo puedo seguir mejorándolo más. Bueno, ya es un tema también de proporción. Como ya tuvo el resultado, se queda en el más, ¿no? ¿Ok? Eh, igualmente, yo puedo hacer la simulación de fraudes ahora. ¿Ok? Puedo hacer la simulación de fraudes. Entonces, mi simulación de fraude, observen, ahora vamos a utilizar nuestro gráfico de transacciones sintéticas que teníamos anteriormente, ¿no?
sea, lo vamos a cargar, el dataset, luego lo vamos a preprocesar y a agrupar, por ejemplo, por países raros para no crear columnas, miles de columnas, ¿no? Y sobre todo, la parte de la creación o entrenamiento del modelo, si ya existe, lo que va a hacer ahora es guardarlo en un archivo. Entonces, lo voy a guardar, perdón, en memoria del programa. Entonces, vamos a colocarlo y luego este de aquí, vamos a colocarlo aquí, ¿ok? Entonces, ¿quién era un gráfico? Creo que no. A ver, probemos. Ya, probemos ahí. Cargando modelo y columnas guardadas. Ok, ahí ya. Ah, faltó esto. El resultado final. Me había olvidado. Ahora sí. El resultado final y este de aquí. Listo. Ahora sí. Primero veamos por aquí. Me había quedado mostrándoles que era el entrenamiento o carga del modelo si existe. Si ya existe, perdón. Luego lo cargamos y luego de eso vamos a dar una condición, ¿no? Que tenemos que entrenar el modelo y darle las métricas para la evaluación, ¿ok? Obviamente todas estas métricas las tiene que ir mostrando en pantalla, ¿ok? Todas estas métricas las tiene que mostrar en pantalla. Estas métricas de todas maneras, digamos, es la etapa de validación, ¿no? La etapa de validación del modelo. ¿Ok? Guardamos, por ejemplo, los artefactos para próximo, ¿ok? Lo va a guardar, por ejemplo, toda la información para poder procesarla, y luego el resultado final, que es la predicción sobre una nueva transacción, para luego ahora utilizar la misma transformación que nos va a dar como resultado, dar la probabilidad del fraude y si es necesario hacer una nueva predicción. ¿Ok? Entonces, en este caso, como resultado final, nos debería dar, acá está, nueva transacción, monto, bueno, etcétera, nos da todo el monto. Predicción, no hay fraude. La probabilidad de fraude es 0.150. ¿Ok? Ese es el resultado que nos ha dado para todo. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de la predicción. ¿Listo? O sea, no hay fraude. Es básicamente el resultado de nuestro programa. Si hay o si no hay. ¿Listo? Perfecto. Entonces, paso ahora para el caso estudio 1. Caso estudio 1. Vamos a usar para estos casos estudio 1 y 2 dos archivos, ¿ya? Voy a usar uno de una página que a mí en lo particular me ha interesado, bueno, la encontré y les se la recomiendo. Se llama Kaggle, sí, como su propio nombre lo dice, ¿ok? Entonces, en esta información, por ejemplo, en esta página, ustedes pueden descargar información sobre data pública, ¿ok? Y es data real, de cierta manera. ¿Ok? Es información que ha habido personas de otros países que las ha subido. Por ejemplo, hay data obviamente ficticia, pero hay data real en algunos casos, pero solamente es cuestión de buscar. Por ejemplo, este que dice Data Science for Financial Markets, más abajo, bueno, podemos buscar. eh, Acá. De repente acá, a ver, acá está. Entonces, uno puede descargar, por ejemplo, en los cuadros, puede descargar, por ejemplo, la salida, los cuadros, puede descargar la información que uno crea conveniente, ¿no? ¿Ok? Puede copiar, puede editar. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo haber puesto Financial Data. Vamos a poner acá fraud. ¿Ok? Entonces, listo. Y acá sale hasta programas ya prácticamente realizados, ¿no? También está el caso de Financial Data, CSV. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden entrar de repente a uno de estos y encontrar los archivos. En este caso no encuentro uno. Eh, a ver, vamos a ver si encuentro alguno. Mm, acá está. Puede encontrar, por ejemplo,
una data, ¿no? Un dato o el base de datos que ustedes necesiten para sus cuadros, para sus análisis, ¿no? Ok, acá hay información muy extensa. Hay información, por ejemplo, de cards, credit card CSV. Vamos a ver. Ok, entonces está input, está los outputs, o sea, pueden descargar, acá están los archivos, mira, sample submission, lo descargan, ¿no? Pa, y listo. En este caso, yo tengo dos archivos acá. Uno es el CC general y el otro es credit card, ¿ok? Son dos. El credit card, que los he descargado de esa página, estamos hablando a ver, es un poco pesado, ¿sí? Son como 500 megas casi. Acá está. Eh, Estamos hablando que es aproximadamente 5.000 líneas. También. ¿Ya? No, perdón, estas transacciones reales. Esto voy a cerrarlo. Acá está. Es más o menos de credit card, son 284.000 líneas, o sea, filas en otras palabras. ¿Ok? Es una información bastante extensa. ¿Ok? Obviamente, si esto lo transforman a datos, si quieren saber qué información tiene o cómo se muestra por tabla, se muestra de esta manera. Es mucha información, mucha información. Sobre todo de data de crédito, ¿no? Te dice el monto y la clase. ¿Ok? Y la otra que tengo es esta de aquí, CC General. ¿Ok? Acá también hay más información. Eso es una información ya prácticamente compras. ¿Ok? Que también yo lo puedo volver tabla para que lo puedan ver. Ok, descarga, no, perdón, acá está, listo. Acá está la información, ¿no? De balance de la frecuencia, las compras, toda la información aquí, ¿ok? Toda esta información está sacada obviamente de una base de datos, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer con estos dos archivos? Ahora volvemos al PPT. El objetivo es detectar, por ejemplo, en el primer caso, es fraude de transacciones con tarjeta usando IA, ¿no? Datos reales anonimizados. Demostrar manejo de balance, preprocesamiento de evaluación con métricas. Vamos al dataset, va a ser 284.000 líneas, o celdas, perdón, transacciones, columnas que va a ser de la B1 hasta la B28, el monto y la clase. El desbalance va a ser extremo de fraude del más o menos el 0.17% del valor que vamos a manejar. Y los retos es de alta clase negativos, así riesgo de falsos negativos y si hay variables, por ejemplo, difíciles que son de interpretar. Y obviamente que los montos y tiempos tienen que ser escalados. Importante también acá es tener en cuenta el pipeline, o sea, la propuesta sugerida es tener todo esto, ¿no? O sea, preprocesado, el monto, definición también de los features, tanto para los ejes que estamos evaluando, la partición estratificada, el modelo baseline, hay que usar el Logistic Regression para generar una data histórica, bueno, generar una tendencia, perdón, de desempeño de nuestro gráfico. El opcional, pero no es importante, más no importante es el Random Forest, ¿ok? La evaluación también de las métricas y luego un ajuste de umbral, por último, simulación de alertas para previsión de nuevas transacciones. Entonces, ¿cómo sería nuestro gráfico finalmente? O, perdón, nuestro estudio, ¿no? Lo que tenemos que usar es el modelo de credit card de CSV. Ustedes saben que lo primero que tengo que hacer es descargarme las librerías, las funciones y librerías para que vamos a usar, cargar el dataset. Acá al cargar el dataset siempre es importante tener esto en cuenta, que tenemos que tener archivos, o sea, es ajustar la ruta si hace falta y usar las columnas, ¿no? Luego hacer la distribución. O sea, y que prácticamente Python nos la distribuye, las reconoce, que ya las entendió, que ya las tiene, ¿no? Y luego el preprocesamiento, ¿ok? Hacemos el preprocesamiento para poder dividirlo de acuerdo a la data que estamos buscando, ¿no? ¿Ok? Luego la función utilitaria, que se evalúa el modelo y busca del umbral. ¿Ok? El umbral que es propiamente dicho uno de los indicadores si estamos acercándonos a un porcentaje correcto de evaluación, por ejemplo, ¿no? Del modelo. Entonces,
las métricas base que estamos utilizando y el porcentaje para que nosotros podamos definir un umbral óptimo. ¿Ok? Lo demás ya es data que tenemos que ir sacando e interpretando de los resultados que nos va a ir saliendo. ¿Ok? Nos va a dar una gráfica, obviamente, para poder comparar. Los modelos, ¿ok? El modelo, y por último la curva de precisión comparativa con las curvas ROC comparativas. ¿Ok? Toda esta información la vamos a obtener al instante. Observe. Vamos a simularlo todo. Ok, vamos a simularlo todo una vez. Ok, primero la parte 1, luego la parte 2, luego la parte 3 que está acá. Ok, la parte 4 que es esta. Los archivos. Todavía. Y esta más. Ah, no, ya esto es aparte. Sobre el modelo elegido. Simulación de alertas. Sí, también. Simulación de. Bueno, primero esto. Primero esto. Vamos probando. Igual acá están las gráficas, ¿eh? Ya está. Todavía no termina. Sigue saliendo el resultado. Ok, este ha salido el resultado. Ese es el tema nada más cuando uno eh, cuando hace entrenamientos demora mucho. Ese es el tema. Pero les voy explicando un poco, a ver. Eh, los, en el contexto de los datos que estamos teniendo, ¿ok? Que son 284.000, la distribución de clases que estamos teniendo acá va a ser, la legítima es del 99% y la clase 1 fraude es del 0.17% aproximadamente. Entonces, esto confirma un desbalance extremo. Solamente el 0.17% en este caso son fraudes. El modelo usado, ¿qué nos está diciendo también? Nos está dando, por ejemplo, que el umbral logístico, ¿ok? La regresión logística se entrenó con un class weight. Eso quiere decir que está con un class weight balanced, que es esta de aquí, ¿ok? Para compensar el desbalance. Las métricas generales que nos está saliendo, en este caso es el ROC, que es 0.9727, quiere decir que tiene muy buena capacidad para separar fraude versus no fraude. O sea, el modelo que estamos usando está correcto, en otras palabras. El PRAUC, el de 0.7458, tiene buen desempeño. Entonces, considerando que la clase positiva es extremadamente rara para el caso que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero decirles con esto? Que el modelo de entrenamiento que estamos usando está bien, o sea, está bien, ¿ya? Eh, un resultado del umbral ahora del 0.50. ¿Esto qué significa? Eh, en este caso, ¿qué significa? Es la matriz de confusión de umbral de 0.50. Bueno, ese es el umbral que nos está dando. Entonces, las transacciones legítimas bien clasificadas, ¿okay? Es más o menos 69.400, perdón, 69.444, está bien, que son transacciones legítimas bien clasificadas. La FP son las falsas alarmas, que son 1.635 aproximadamente, ¿ya? Y los fraudes no detectados son 14, ¿ya? Y el TP son fraudes correctamente detectados. Entonces, una métrica clave aquí, óptima, ¿ok? Nos da aproximadamente del 0.625, ahí están los gráficos, si están saliendo, perdón, voy a minimizar un ratito. Una métrica clave, por ejemplo, de precisión es el fraude, ¿no? Que es 0.625, ¿ok? De todas las alertas de fraude, solamente el 0. O sea, el 6.25% eran realmente fraude, o sea, algo muy bajo, porque hay muchas falsas alarmas, ¿ok? Eh, ¿Qué más?
Estamos usando también el refraude, ¿ok? Que estamos hablando que es aproximadamente el 0,11% aproximadamente, ¿ok? El 0,11%, pobre balance entre precisión y recall debido a la baja precisión. Y con este umbral entonces priorizamos detectar la mayor cantidad de fraudes aunque genera muchas falsas alarmas, ¿ok? Entonces, los resultados con umbral óptimo para poder maximizar en este caso el umbral es los fraudes detectados acá, en este caso, que estamos teniendo aquí. Los fraudes detectados son 101, ok, perdón, 101. El 66 viene a ser las muy pocas falsas alarmas, ok, para algo que sea óptimo. Los fraudes perdidos tienen que ser 22 y los fraudes, las legítimas bien clasificadas vienen a ser 71,000. Las métricas clave aquí, ok, ¿cuáles son las métricas clave que estamos viendo? Por ejemplo, el F1, que nos sale 0,6966, que es mucho mejor equilibrio entre precisión y recall. ¿Ok? Y también la precisión, por ejemplo, del 0,6048, que ahora el 60% de alertas son realmente fraude de todo. O sea, prácticamente con nuestro modelo que estamos haciendo, estamos prácticamente mejorando mucho más nuestro porcentaje de detección. Recall, que es 0,8211, detecta solamente el 82,11%. Entonces, aquí va a haber menos ruido para el equipo de fraude y un equilibrio mucho más sano entre encontrar fraudes y evitar alarmas. ¿Ok? Ahora, una interpretación, por ejemplo, hasta aquí, hasta este punto, es que el modelo tiene muy poca discriminación, tiene un AUC alto, ¿ok? Y con el umbral por defecto 0,50 es muy sensible a un recall alto, pero poco preciso eh, y para muchas falsas alarmas, ¿ok? También debemos ajustar el umbral para mejorar el equilibrio entre presión y recall, entonces este ajuste de umbral es crucial para entornos reales. O sea, queremos capturar casi todos los fraudes versus los que no van a molestar a un cliente legítimo, ¿no? Ahora, y si hablamos de en este caso, si hablamos, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, ahora del Random Forest, este también tiene, digamos, sus propias métricas, ¿no? O sea, tiene un balance que nos va a dar también sus propios indicadores, ¿ok? Acá estamos usando el Random Forest con Class Weight para hacer el Balance Subsample, para compensar el desbalance. Este ahora, Rock Ausel 0,95 tiene muy buena capacidad de separación entre fraude y no fraude. ¿Ok? Y el ROC, perdón, el PR, tiene alto rendimiento para la clase positiva, especialmente considerando desbalance extremo del 0,17%. O sea, estamos hablando que tiene algo bastante grande, 0,84 es muy fuerte. Eh, Ahora, las legítimas de las bien clasificadas, se puede decir, de la matriz, que ahora es esta, la matriz la nueva de confusión, tiene más o menos tiene 71,000 muestras, ¿no? La 3 que es esta de acá, este 3 que tiene muy pocas falsas alarmas, mucho mejor que el caso anterior, ¿no? Tenía 66 y 1,635. 33 son los fraudes que no detectó, ¿ok? Acá. Y 90, en este caso, son fraudes correctamente detectados. Y hay métricas clase, las métricas también clase fraude, ¿ok? Que tiene una precisión aproximadamente del 0,96, ¿ok? Del 0,96 por ciento, 66,77, que es esta de aquí, ¿ok? Que son todas las alertas que son realmente fraude. El recall, que es este de aquí, que detecta el 73,7% de los fraudes. El F1, que es este de aquí, que es el buen equilibrio, pero con más prioridad a la predicción que el recall, ¿ok? ¿Listo? Y el soporte. Entonces, con este umbral, entonces el modelo es muy preciso. Casi no molesta a clientes, pero deja mucho que pensar, en otras palabras, ¿no? Ok, y si hablamos de repente de un TP de 100, que ahora es este que está aquí abajo, que este TP de 100, que son los fraudes detectados, algunas falsas alarmas, menos fraudes perdidos, y por último, las que están bien clasificadas, que es casi lo mismo que arriba, están mucho mejor todavía. Ok, y el 0,86, por ejemplo, 58 que tengo de F1, es este de aquí, es mejor que el umbral de 0,50 de todas maneras. ¿Ok? Y el 0,92 de precisión, perdón, 0,92
57, 59, que es este de aquí, que es mucho mejor también, y el recall que detecta el 81.3% de los fraudes. Ok, entonces una comparativa que hemos hecho acá es la comparativa rápida con la Classic de Logistic Regression y Random Forest, ¿no? Si se dan cuenta, ha habido mucha mejora entre las tres gráficas, ¿no? Entre los cuatro, perdón, matrices. Ha habido bastante mejora. Entonces, la precisión ha mejorado mucho con el Random Forest a comparación del Logistic Regression, que es la clásica. ¿Ok? Que hemos visto también que Recall, por ejemplo, ha mejorado también la precisión y los Parallel Rock, ¿vale? Unas observaciones, por ejemplo, entre ambas, es que Logistic Regression tiene mayor rock, pero peor precisión y F1 en el umbral óptimo. Mientras que el Random Forest, que tenemos aquí en la parte de abajo, logra un balance mucho mejor, ¿ok? Pero en práctica tiene menos falsas alarmas y buena detección, ¿ok? Entonces acá es un tema de evaluación ya. Si realmente, si la prioridad es mantener alta precisión y reducir la carga del equipo de fraude, mejor utilizamos Random Forest con un umbral ajustado, porque esa sería la única mejor solución, ¿no? Y su prioridad es no dejar escapar fraudes, podrían bajar un poco más el umbral en Random para aumentar el recall a costa de tener mejores falsas alarmas. Y acá tengo algunos gráficos, ¿no? De la comparativa también, ¿no? Unos gráficos de la comparativa que yo tenía aquí. Y esto también tiene su propia interpretación. Ok, digamos acá tenemos una pequeña comparativa de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué representa? Por ejemplo, el eje X, proporción de fraudes, el eje Y es la precisión y cada punto representa un umbral de decisión de distinta probabilidad mínima para clasificar como fraude. Una comparativa de modelos, por ejemplo, que la línea azul que están viendo aquí, tengo un área bajo la curva de más o menos un 0.7458 y es una forma más suave y caída más rápida de la predicción cuando aumenta el recall, ¿ok? Mientras que la línea naranja que están viendo acá arriba tiene un 0.8415, mantiene precisión muy alta incluso cuando aumenta el recall. Es algo interesante aquí, pero muestra un rendimiento más robusto para fraudes con el dataset que tenemos de Credit Card. Y los puntos marcados, el punto morado que está en la parte de arriba, sobre la línea azul, sí, nos da más o menos un recall de más o menos aproximado, no, este de aquí, ¿no? De 0.90, naranja, perdón, me había equivocado, naranja. Nos da aproximadamente de 0.990, ¿no? Entonces acá lo que hace es busca equilibrar la precisión y recall para maximizar. Y en LR, y el LR, perdón, implica sacrificar algo de recall para ganar precisión. Mientras que el punto de arriba es el 0.240, ¿ok? Entonces aquí logra un equilibrio superior, ¿no? Estamos teniendo más o menos una precisión del 0.92, 92, 92 algo, 93 algo aproximadamente, ¿ok? Y un recall de 0.813 y un valor del F1 0.866, ¿no? Entonces, ¿qué interpretación gráfica o práctica? Que el Random Forest es mayor, el PR, perdón, del Random Forest es mayor, lo que significa que globalmente tenemos mejor equilibrio, ¿ok? Entre precisión y recall para distintos umbrales, ¿ok? Y el punto óptimo del LR ofrece menos recall, lo que podría dejar pasar más fraudes, aunque logra mejorar la precisión respecto a su valor por defecto. Entonces, es un tema ya de evaluación que les conviene, ¿no? Si el objetivo es minimizar falsas alarmas, manteniendo alta detección, Random Forest con un umbral de 0.24 es la mejor opción, ¿no? Pero si priorizan la interpretación de un modelo a velocidad de cálculo sobre la exactitud, entonces Logistic Regression es la mejor, puede ser mejor, ¿vale? Y acá hay otro gráfico más, acá está. Entonces aquí es otro gráfico interesantísimo, donde tenemos acá también otra interpretación, ¿ok? Nos da básicamente los falsos positivos. Entonces, el eje X es la proporción de transacciones legítimas, ¿ok? Acá hay inclusive hay una fórmula, ¿no? Es el FP, por ejemplo, sobre FP más TN, en otras palabras, ¿ok? Entonces, el FPR, que es el falso positivo, el ratio. Entonces, cuanto más arriba y a la izquierda esté la curva, mejor es el modelo, en otras palabras. Entonces, la comparativa de los modelos de ambos casos. Por ejemplo, la línea azul
La línea azul que tiene en la parte de arriba tiene una excelente discriminación, 0.97. ¿Ok? Entre fraude y no fraude. Y la línea naranja tiene un AUC de 0.95. También excelente, aunque ligeramente menor, ¿no? La interpretación gráfica es que ambos modelos tienen rendimiento alto, lo que indica que distinguen muy bien, ¿no? Ah, ya, claro, claro que sí. Una diferencia entre ambas, como les decía hace un rato, eh, que el, el PR, a ver, por ponerles una idea, el PR y el AUC del Random Forest es mayor. Perdón, se me ordenan las ideas. Si el objetivo es minimizar falsas alarmas manteniendo alta detección, el Random Forest con un umbral de 0.24 es la mejor opción, ¿ya? Y si priorizamos la interpretación de un modelo de velocidad de cálculo, es decir, queremos tener velocidades rápidas, resultados rápidos sobre exactitud, el linear regression o linear regression sí puede ser más útil, pero con menor capacidad de detección. O sea, en otras palabras, con el linear regression puedo tener más velocidad, pero no tengo mucha capacidad de detección, mientras con el random forest va a demorar más, tengo más capacidad de información, eh, y entonces vamos a minimizar en este caso las falsas alarmas, ¿vale? Entonces, la relación con el proyecto de fraude que estamos evaluando aquí, para este gráfico, volviendo a este gráfico, es que ROC mide el rendimiento global del modelo, pero en datasets extremadamente desbalanceados como el que tenemos nosotros, ¿no? Que es 0.17%. Entonces, la curva de precisión es más relevante para poder decidir aquí, ¿no? Acá podemos decidir qué podemos hacer, en otras palabras, ¿ok? Entonces, una conclusión base de nuestro gráfico, de nuestros modelos, es que ambos modelos son de alto rendimiento. El LR gana en AUC global, mientras que el Random Forest gana en F1 y precisión en el umbral óptimo. Entonces, en fraude real, la decisión no debe basarse solamente en un ROC, sino también en un PR, el PR, ¿ok? Y en la tolerancia en falsas alarmas. ¿Listo? Bueno, acá va a dar un poco más resultados y ya está. Volvemos aquí. Y por último, ya decimos la simulación de alertas, también, bueno, podemos generar también alertas, ¿no? Pero acá ya vamos a aumentar un poco más el tiempo. Si hay tiempo, lo volvemos a hacer. Ya, si no, ya para poder avanzar un poco. Y el caso 2, esto sí está quedando pendiente, podemos hacer la evaluación del cálculo también y simulación de alertas, ¿ya? Pero acá vamos a pasar al caso estudio 2, ¿ok? Caso estudio 2, para poder avanzar ya. Entonces, aquí, por ejemplo, damos a detectar fraudes en compras online. El objetivo de transacciones fraudulentas en e-commerce a partir de datos reales. Vamos a usar 50.000, la que teníamos hace un rato. Las variables clave aquí son la IP, la ubicación del cliente, el tipo de producto, el método de pago, la metodología, preprocesamiento de datos, también limpieza, codificación, el problema de clases desbalanceadas, también el dataseo original tiene un alto ratio de fraude, no fraude muy bajo, y aplicamos acá el CTGAN para generar data y balancear. El modelado es por random forest, la métrica clave es el F1 para priorizar balance entre predicción y recall, y ante el balanceo va a ser esta de aquí, y después de balanceo va a ser esta de aquí. ¿Ok? El resultado lo que esperamos es que el ROC mejore, ¿ok? O sea, sube un poco. Y la reducción de falsos negativos, más fraudes detectados, la implementación de alertas en tiempo real usando umbral óptimo. Vamos a poner todo el código de una vez, ya, porque ya si no se nos va la noche, si comenzamos a hablar, eh, se nos va la noche. Vamos a dar, ¿listo? Vamos a, sí, está bien. Vamos a usar todo el código una vez y por último, este de aquí. Todo va a ser con ahora con la otra, con el otro programa. A ver, Dios me cuide y que nos salga el programa. Cada vez que el programa es más grande,
hay más incertidumbre si sale o no sale. Ahí está. Bueno, estamos viendo ya un poco de resultados que van saliendo poco a poco. Acá ese es el tema nomás que demora. ¿Ya? Es un tema nomás que demora, pero ahí va saliendo. A ver, con un poquito de paciencia. Está, 10%. Esto es lo que le decía, mire, 10% va cargando, ¿no? 10%, 14%. Y este es la última evaluación que vamos a hacer para avanzar un poco más rápido. Les voy comentando. Una métrica clave aquí que estamos teniendo es 0,97. Parece alta, pero está inflada, porque la mayoría de los datos son clase cero, ¿ok? Básicamente, son clase cero. Entonces, el ROC que estamos teniendo es de aproximadamente 0,55, creo, 0,55. Sí, acá está, 0,55. Entonces, muy bajo, pero prácticamente no discrimina mejor que un azar del 0,50, ¿no? O sea, la probabilidad de éxito, en otras palabras. Y el F1 base que estamos teniendo aquí es de aproximadamente cero. O sea, el F1 de la clase fraude para nuestro ejemplo es prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir? Que la precisión del 0,97 que estamos evaluando, el 97% de lo que predijo como legítimo es realmente legítimo. ¿Ok? Y el recall que estamos teniendo de 1 detectó todos los legítimos y no se le escapó ninguno. Y el 0,9849 es excelente rendimiento. O sea, estamos siguiendo algo, pero recontra bonito, ¿no? Pero solo para esta clase, en otras palabras. Y el support que son 2.605 transacciones. ¿Ok? Ahora, la clase 1, que es de fraude, en este caso nunca predijo fraude ni nada. El recall es de cero, ¿ok? De cero. O sea, en otras palabras, que no detectó ninguno de los 80 fraudes reales. El F1 score también es cero en este caso, rendimiento nulo en la clase que determina o realmente nos interesa. Y un support de 80 transacciones fraudulentas en el set de prueba que estamos teniendo. Los promedios, en este caso es 0,4924, que es el promedio simple entre clases, o sea, es el golpeado por el cero absoluto en clase 1. Y el weight average es de 0,955, no, el weight average es el F1. Acá está, 0,955. Alto porque pondera por cantidad de muestras y la clase cero domina. En otras palabras, esto es un ejemplo típico de clasificador sesgado, ¿no? Hacia la clase mayoritaria. Entonces, como el dataset está muy desbalanceado, hay pocos fraudes, el modelo aprendió que predecir siempre clase cero le da alta exactitud. Es un caso ya de criterio también. Y en la práctica este modelo es inservible para detección de fraude. ¿Por qué? Porque aunque acierta mucho en legítimos, no captura ningún fraude. ¿Ok? Entonces, una causa probable es que no aplicamos el balanceo, ¿no? O de repente hay un posible mal ajuste de umbral de decisión muy alto, nunca llega a etiquetar algo como fraude, o hay un modelo simple o mal entrenado, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta, básicamente que no solamente que nos salga todo perfecto, significa que está bien. Una recomendación es, si queremos corregir esto, es ajustar al umbral o ya meterle sobre muestreo, ¿no? Utilizando el SMOD, por ejemplo, o el CTGAN, o de repente una clase mayoritaria. Usar métricas más adecuadas también, como el caso anterior que vimos, ¿no? O probar modelos también como el balance para penalizar los errores de clase minoritaria, ¿ok? Pero acá tenemos más resultados que nos salió de nuestro modelo, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Tiene un balanceo de fraude. A ver, ¿qué nos salió? Nos salió, por ejemplo, acá un clase cero, ¿no? Que es legítima, son 8.682 registros. Más o menos de clase 1 en fraude nos salió 268 registros, que es un dataset extremadamente desbalanceado. En pruebas anteriores, como la que hemos visto, el modelo no detectaba fraudes de freno cero en clase 1, para que se acuerden. Después del balance, ¿ok? Después del balance,
¿Qué nos salió? La clase 0 ahora es 8.600 y la clase 1 son 5.430. O sea, la cantidad de fraudes sintéticos se ha multiplicado, equilibrando el dataset. Las métricas prácticamente con modelo balanceado, ¿ok? Nos salen precisión, en otras palabras, nos salen más o menos el 0.9684, ¿no? De lo que predice como legítimo, lo que realmente es. Y el 0.9988 casi no llega a pasar ningún legítimo como fraude, o sea, hay muy pocos falsos positivos como recall. Y el F1 es 0.9834. La clase 1 fraude es el 99.81 de las alertas son correctas, mientras que acá el 0.9478, eso detecta el 94.78% de los fraudes reales, y el 97.23 un equilibrio entre la precisión y el recall. Otras métricas, por ejemplo, la accuracy, esto es muy alta, 0.9792, acá está, de la accuracy, y ahora no está inflada por desbalance porque ambas clases tienen buen rendimiento, pero el macro average que tenemos aquí en la parte de abajo es un promedio simple entre ambas clases. O sea, es bastante bueno. Acá está un macro average 0.9778. 77-78, sí. Es este de aquí, el FN score. Luego, ahora el weight average, que es 0.9791, promedio ponderado consistente con el macro average, y el ROC es 0.9763. 0.9763 y el F1 balanceado, gran saltos del equilibrio. La interpretación de aquí, ¿la interpretación cuál es de aquí? Es que hemos pasado básicamente de cero detección de fraudes a un rendimiento excelente al 0.97. Porque recuerdan anteriormente, ¿no? Prácticamente acá está todo perfecto, hemos pasado algo bastante bueno. Entonces esto demuestra que en un dataset de fraude, el preprocesamiento y balanceo son tan importantes como el algoritmo. Y también tenemos o necesitamos un modelo que detecte casi todos los fraudes, o sea, en recall alto, y genere pocas falsas alarmas. La conclusión finalmente de este ejercicio es que antes el accuracy alto, pero el recall de fraude era 0%, era un modelo inútil, no servía para nada. Pero después que hemos usado el accuracy alto y recall de fraude al 95% con precisión del 100%. Entonces, un modelo realmente bastante confiable. Entonces, un ejemplo para mostrar que en ese taller que estamos impartiendo aquí, como un dataset desbalanceado, puede engañar con métricas y cómo el balanceo cambia radicalmente el rendimiento. ¿Ok? Listo. Venimos por acá, ya para finalizar. Las buenas prácticas, chicos, en resumen, tenemos acá el contenido optimizado, ¿no? Una validación, por ejemplo, cruzal, K-fold. Tenemos que evitar el overfitting, el sobreajuste, y asegura que el rendimiento, o perdón, que el modelo generalice bien. Un ejemplo es validación estratificada, utilizando básicamente 5 faults para poder mantener proporción de fraudes. La explicabilidad del modelo también, hay que entender bien por qué se detecta un fraude y explicar o dar un ejemplo que sea aplicable, ¿no? Por ejemplo, como principales variables que influyeron, como método de pago, tipo de producto, etc. El balanceado de datos, para equilibrar los datos, el F1 pasó de 0.97 o consideraciones éticas, ¿no? Minimizar falsos positivos para no detectar o no afectar clientes y cumplir normativas también, ¿no? De ley de protección, etc. Acá les doy unos recursos y bibliografía, ¿ok? Estructura optimizada, librerías, herramientas también para que lo puedan revisar ya en otro momento en casa, el Faker, el CDB, Scikit-Learn, recursos también online, ya GitHubs aplicados a eso también están en internet ya, los Kaggle, que es la página donde saqué la información, de los CSVs, o sea, hemos hecho prácticamente los dos puntos, ¿no? Hemos generado data, hemos simulado data desde Python, pero también lo que hemos hecho es usar data ya creada, obviamente, o tomada, ¿no? Como un resultado de alguien que las ha recogido, por ejemplo, de una página web o de una RP, por ejemplo, ¿no? Y documentación oficial de SDB y Faker. Todos están en internet, por si acaso. Conclusiones y próximos pasos que se debe hacer o que ya deberían tomar es que la I con conclusiones clave. La IA generativa permite entrenar modelos de forma segura y sin exponer datos reales, pero también la simulación mejora la validación y reduce errores antes de implementarlo. Y acuérdense en las técnicas de Random Forest y GAN y redes neuronales para mejorar la predicción y la detección de fraudes. Hay que integrar modelos de GAN especializados
en patrones fraudulentos, implementar alertas y realizar pruebas piloto. ¿Ok? Y chicos, bueno, acá no sé, por un tema de tiempo ya, estoy casi más de 1 hora y media me he pasado. No les iba a mostrar el modelo final, pero ya les voy a pasar de todas maneras la información. Si ustedes lo desean, me pueden escribir por correo y gustosamente les respondo lo que ustedes deseen. Espero que les hayan gustado, espero que me hayan podido entender algo. Solamente lo único, sí, reitero mis disculpas de no haber puesto en modo presentación, ya que para mí era un poco más fácil utilizar el VS Code y poder mostrar los resultados que hemos tenido poco a poco, ¿no? Pero ya si de verlos en unos meses en el programa, les prometo enseñarles más sobre los códigos y más sobre los algoritmos que estamos teniendo, ¿no? ¿Ok? Y obviamente ver de repente modelos un poco más complejos o ya también lo que se puede hacer es exportar, ya no sé, o sea, que no aparezcan los resultados aquí, también se puede exportar directamente hacia una página, hacia un Excel, por ejemplo, ¿no? O hacia un gráfico, como lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? El gráfico aparece aquí. ¿Ok? Bueno, una conclusión final, les doy las gracias a todos por su atención y bueno, para servirlos y muchas gracias por su atención. Les deseo lo mejor. Muchas gracias, docente, por el desarrollo de este taller. Ha estado muy interesante y práctico los temas que ha tocado. A todos nuestros asistentes, hemos visto que han estado dejando como sus consultas igualmente. Y pues aquellos que todavía no lo hicieron, les estamos enviando nuestro link de asistencia para que también puedan acceder a su constancia de asistencia a este taller y también puedan dejar algunas consultas. Entonces, docente, de manera rápida, le vamos a leer como las consultas que nos han dejado. A ver, nos comentan, ¿cómo se podría generar datos sintéticos realistas en Python para entrenar un modelo de detección de fraudes sin acceder a información sensible? Primero necesitamos digamos, necesitamos una base técnica de la misma área funcional de la empresa, ¿no? O sea, y tenemos que evaluar prácticamente los escenarios hacia donde quisiéramos profundizar. En este caso tratamos solamente 4, ¿no? O sea, el tiempo, el monto, el dispositivo, inclusive la cantidad de precio o la cantidad de transacciones que podríamos realizar. Pero también uno puede hacer mucha más, pero depende mucho también del contexto, situación que quiere evaluar, ¿no? Pero todo se puede hacer, como vieron, ¿no? O sea, he podido generar desde nombres, he podido generar correos, he podido generar montos y he podido evaluar inclusive o poner condiciones si puede ser o no puede ser fraude. Pero todo está en la programación. Simplemente la data sintética es una data irreal, ¿no? Pero permite tomar decisiones. Lo que sí es importante tener mucho en cuenta es evaluar, como vuelvo a reiterar, el caso real, ¿no? Esto se va a dar no con se puede dar con una investigación teórica, es muy cierto, pero es mucho mejor tener reportes de los fraudes que están sucediendo, porque poco a poco esto se está actualizando cada vez mucho más. Eso es mi respuesta. Gracias. Bien, docente, muchas gracias por su respuesta. También nos comenta muy buena el taller. A ver, aquí nos consultan. ¿Qué importancia encontramos actualmente con préstamos crediticios y análisis de datos? Ya. El, eh, el tema del préstamo, un tema de un préstamo crediticio, bueno, cuando uno solicita un crédito, en verdad, es casi es pedir préstamo. Bueno, se pueden relacionar a más variables, ¿no? Lo que pasa es que uno, cuando hace un pago, ya genera un dato. El tiempo, el monto, el lugar, el dispositivo que utiliza, tal vez el tiempo que se demoró haciendo ese pago, ¿ok? Todo eso suma y eso ya se vuelve un dato registrado dentro de una base de datos, valga la redundancia. Entonces, yo puedo extrapolar mucho más parámetros de medición, pero uno no puede excederse tanto. O sea, yo no puedo tener tanta información vacía, lo que en análisis de datos le dicen información sucia, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras data más confiable tenga, me permite limpiar mucho más y tener un resultado más confiable. En una data crediticia,
o de un préstamo, lo que uno más bien necesita tener como punto en cuestión es evaluar la frecuencia que uno toma. Por ejemplo, uno toma un crédito y para qué lo podría utilizar. Pero ese caso ya es una investigación ya inclusive legal, se podría decir, si es que algo fraudulento podría ocurrir. Pero si uno toma como punto de medición indicador la frecuencia que uno lo toma, entonces ahí sí se puede ser un indicador de una alerta, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede tomar? Hay muchas personas que toman créditos prácticamente de forma constante, ¿no? Y esos son altamente, están en una lista negra, se puede decir, de un banco. Y los están molestando muy periódicamente, hasta están dentro de Infocor si no son buenos pagadores. Ahí hay casos inclusive más fuertes, ¿no? Que son personas que tienen empresa, como hay personas que ya simplemente no saben manejar bien su tarjeta de crédito. Entonces, de todas maneras, esa clasificación entre, por ejemplo, una persona que tiene una empresa y una persona que no sabe usar su tarjeta de crédito, estamos teniendo una clasificación de dos posibles tipos de clientes que podrían originar un fraude, o perdón, una alerta que puede detectar un fraude, o tal vez me puede dar me puede nutrir información que yo pueda rescatar para poder sumarle a una persona común y corriente que tiene sus ingresos, tiene sus egresos, tiene sus gastos mensuales, como se costea mensualmente, y todo eso se registra porque el banco lo tiene. Semanalmente el banco tiene esa información y esta información la provee hacia nuestro órgano que nos regula los impuestos, ¿no? Todo eso ya lo tiene. Entonces, básicamente, lo único que tenemos que hacer es tomarla y entrenarlo para la toma de decisiones. Gracias. Bien, gracias, docente. Nos dejan un comentario también. Me pareció muy interesante este tema, sobre todo la parte en la que se usó Python para generar datos de análisis, como nombres y demás con códigos, y a partir de ello el poder realizar gráficos y poder interpretar los resultados. Sí, agradecemos a todos nuestros asistentes también que prestaron mucha atención al desarrollo de este tema y pues comentarles una vez más que el docente es parte de la plana docente que va a desarrollar todo nuestro programa de alta especialización. Por eso los invitamos a consultar sobre nuestro programa, ya que estamos a puertas de iniciar y pues tenemos una promoción especial para todos nuestros asistentes, ¿no? Entonces todos aquellos que estén interesados igualmente tienen el link de nuestra asesora en el chat, igual se los estoy pasando una vez más. Y pues tenemos muchas más preguntas, pero por el tiempo también, para no tenerlos más aquí, en el Meet seguro también ya, igual que el docente, ya estamos agotados. Entonces vamos a hacer algunas preguntas más y podremos finalizar ya con este tema. A ver, nos consultan. ¿El ejemplo de fraude también se puede hacer con RStudio? Claro que sí, claro que sí. También se puede hacer con RStudio. Inclusive, pero el tema con R está ligado más a, o sea, ya tiene los modelos prácticamente hechos. Los modelos de R ya están prácticamente funcionando como plantillas. No suelo usar mucho R porque no me permite pensar mucho, o sea, no me permite tener, digamos, mucha libertad para poder manipular las plantillas. Prefiero más Python, porque Python me da más panorama para poder meter más información. Pero sí, claro que sí. R normalmente, en mi caso, lo utilizo ya más para evaluar, por ejemplo, resultados de encuestas, resultados de calidad de productos, calidad de producción, etcétera. No estamos evaluando, digamos, estamos hablando otro tipo de análisis, otro tipo de evaluación. Pero por supuesto que también se pueden hacer en R, por supuesto que sí. Bien, muchas gracias, docente.